Muy buenos días a todos. Damos la más cordial bienvenida a esta actividad que es el foro sobre el documental Luz, Mujer, Desnudez y Palabras, que es parte del proyecto de investigación denominado 100 años de luz, un legado cultural paradigmático en la construcción de pensamiento crítico desde la literatura. Y este proyecto que está dentro del Programa Universitario de Investigación en Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca. Damos entonces la más cordial bienvenida de parte de la Dirección General de Investigación y vamos a dejar a la doctora Gisela López, quien es la investigadora también de este proyecto de investigación. Bienvenida, doctora Gisela López. Buenos días. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Es para nosotros desde el proyecto pues un gusto compartir esta mañana con ustedes. Y bueno, contamos en esta ocasión con una invitada especial que es la escritora Gloria Hernández. Ella amablemente aceptó, ¿verdad?, ser comentarista, ¿verdad? Y después de que yo haga la presentación, pues ella tendrá el uso de la palabra. Comentarles pues que ella es una escritora guatemalteca, ¿verdad?, que ha hecho importantes contribuciones a la literatura guatemalteca. Y contarles que ella pues tiene diversos estudios en el ámbito de la literatura. Ella es licenciada en el área de la literatura, tiene una maestría también en literatura hispanoamericana, su licenciatura en la Universidad de San Carlos y su maestría en la Universidad Rafael Landívar. Desde 1997 ella es autora de literatura infantil para Editorial Norma y desde el 2014 para Alfaguara Infantil. Además, ella es integrante del grupo literario La Casa del Cuento. Ha impartido diversos talleres de escritura creativa y literatura infantil en Guatemala, El Salvador, Honduras, Estados Unidos. Ha sido catedrática en los departamentos de Letras y Filosofía de varias universidades del país. Además, es miembro del Consejo Asesor para las Letras del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Asociación Guatemalteca de Literatura Infantil y Juvenil. Y además, pues también es autora de varios libros de texto de idioma español y literatura. Cuenta con 27 libros publicados. Felicitaciones, muchas gracias por todo ese aporte, ¿verdad? 27 libros publicados en los géneros de poesía, ensayo, cuento y literatura para niños. Ama la música, la pintura y la literatura, pero sobre todo encontrarse con las personas que participan en los talleres de escritura creativa que imparte. Además, no podemos dejar de mencionar que es miembro de número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española. Entonces, pues bienvenida, nos honra mucho y pues vamos a iniciar dando la bienvenida a todas las personas, ¿verdad?, que nos acompañan, y ahorita se integraron más personas y vamos a dejar en el uso de la palabra a nuestra comentarista invitada. El micrófono, por favor.
Ahí está. ¿Ahí? Sí. Muchas gracias, María. Buenos días. Siempre es un gusto compartir contigo. Pues nos unen no solo una gran amistad, sino también tenemos lazos familiares por ahí. Y tal vez de una manera bastante indirecta, pero hemos tenido una me acepté esta invitación a participar, a platicar un poco acerca de luz, por cuanto hay aspectos que quisiera compartir con respecto a un legado que ella me hizo en particular, ¿verdad? Yo inicié una relación con ella de amistad en 1986, cuando ella venía a sustituir, o sea, ella fue directamente mi maestra. Estuve en la universidad como del 86 al 91 y pues en la Facultad de Humanidades. Y entonces ella vino a sustituir algunas veces a Mario Alberto, porque él tenía que viajar en ocasiones. De esa cuenta empezamos a establecer una amistad. Yo empecé a llegar a su casa, a visitarla y de repente estábamos tomando un café. De esas charlas, recibí varios consejos y varias palabras y reflexiones de ella que repercutieron hondamente en mi indagación de tipo profesional, académico, sino también en la parte creativa. ¿Qué me decía Luz? Y que continúo pensando a lo largo de estos años. Cuando somos arquitectos, cualquier de las profesiones a las que nos dediquemos, vamos a dedicarnos a indagar un poco, ¿verdad? Acerca de los materiales, porque no, si somos carpinteros, no cualquier madera nos va a servir para determinados proyectos. Sabemos que hay maderas duras, maderas suaves, que son más generosas para trabajar. Exactamente igual que si nos vamos a dedicar a cocinar. Tenemos que conocer nuestros ingredientes y si vamos a hacer cualquier cosa, medicina, en cualquier ámbito del quehacer humano, necesitamos conocer la materia prima. ¿Qué sucede con la escritura? ¿Qué era bastante espontánea, que ella no decía, no era tan amable con las palabras, sino ella decía irresponsable. En nuestro medio, en nuestros países centroamericanos, nos tiramos a escribir, a compartir nuestros sentimientos, nuestras inquietudes, nuestras reflexiones, sin conocer esa materia prima con la que vamos a trabajar. Entonces, esto creo que es una noción importante, porque nosotros, todos los que estamos compartiendo esta mañana, tenemos una misión y una vocación por la escritura, ¿verdad? Ya sea de manera intelectual, profesional, académica, como si nos dedicamos, si somos poetas o novelistas o cuentistas o dramaturgos. En cualquiera de los casos, la palabra es nuestra materia prima. ¿Y de qué manera la estudiamos? ¿Cuántas veces nos encontramos cuando revisamos obras de otras personas con un detalle
que pasa por alto muchas veces, y es aquella pobreza de lenguaje, de vocabulario y de nociones de lenguaje muy ingenuas, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esa era una preocupación especial de Luz. Entonces, pero entonces deberíamos, a la hora de emprender un estudio sobre Luz y sobre pensamiento crítico, ver de qué manera no preguntarnos si el pensamiento crítico se desarrolla por medio de la literatura, sino de cuántas maneras y cuántas rutas posibles hay o podemos tomar a la hora de hacer una investigación de la envergadura de la que ustedes tienen entre manos. Cuando me solicitaron una reseña acerca de este libro que no ha sido muy estudiado, sobre el amor en la poesía inédita colonial centroamericana, yo me di cuenta de que esta preocupación que ella de una manera muy informal me había comunicado, seguía siendo su preocupación estética y su preocupación de lenguaje. En muchas ocasiones la escuché a ella conversar con otros grandes académicos pertenecientes a la Academia Guatemalteca de la Lengua, como don Amable Sánchez, como Mario Alberto Carrera, don Paco Pérez de Antón, y en todo momento la preocupación principal era la ingenuidad de los guatemaltecos a la hora de usar las palabras. Entonces, creo que esto, quiero, si deseo contribuir en algo, es en dejarles esa semilla. Tenemos un lenguaje muy rico, un idioma absolutamente maravilloso, muy rico en sinónimos, y a la hora de expresarnos utilizamos un vocabulario muy limitado. Para terminar con esto y seguir con Luz, solo les quiero hacer notar algo. En el Departamento de Estudios Lingüísticos en la Universidad de Landívar se hizo un estudio en el que participé en el 99, en donde se tomó una muestra de los verbos y de las palabras del vocabulario que tenían los patojos de primer ingreso a la universidad en cualquiera de las carreras, una muestra bastante grande, y se llegó a la conclusión de que se estaba utilizando un vocabulario similar en cuanto a extensión de un estudio que habían hecho 10 años antes de los niños que estaban en tercero básico. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que cada vez estamos usando menos palabras, a que cada vez leemos menos y utilizamos un vocabulario más pobre, ¿verdad? No solo pobre, sino empobrecido. Entonces, todo esto que quede como una reflexión que pues puede irse a parar a un saco roto, pero yo considero que un grupo de estudiosos como ustedes debería explorar un poco a la hora de ver de qué manera esta preocupación de Luz se hizo patente en diferentes ámbitos de su investigación, especialmente su investigación académica, aunque por supuesto también influyó de manera definitiva en su creación. Es decir, a mayor, recordémonos esta frase que me parece que es Wittgenstein, que dice, a mayor capacidad de lenguaje, mayor inteligencia, ¿verdad? Entonces ella tenía eso muy presente, y ella, el tratado
filosófico del lenguaje de Wittgenstein lo tenía siempre a la mano, ¿verdad? Entonces, ya con un poco este preámbulo, no sé si, Gisela, me permites que lea una parte de este trabajo sobre el paradigma del amor en la poesía inédita centroamericana. No te escucho, Gisela. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Entonces, esto se llama permitir, pero yo soy arrevesada, yo leo sin anteojos. Entonces, dice, un poco de luz sobre el paradigma del amor en la poesía colonial. Pensar en luz es pensar a luz es pensar en luz. Una mujer que sin lugar a dudas puede calificarse como polímata, es decir, una persona del Renacimiento. Humanista, deportista, académica, poeta, Luz cultivó todos los aspectos de su ser a partir de su curiosidad infinita. Su espíritu universal la llevó a indagar en múltiples campos y disciplinas con el ánimo de su crecimiento existencial y el de los demás. Quienes tuvimos la suerte de escucharla en las aulas de la universidad, somos testigos de su generosidad y de su afán por compartir su sabiduría. Sin importar si el tema era académico, político, social o incluso personal, su discurso devino siempre armonioso y certero, ilustrado y profundo, especialmente ilustrado. Como fruto de sus diversas jornadas, sus obras trascienden, vencen a la muerte y continúan señalando rutas posibles de lectura para quienes las seguimos. Una de esas obras es la investigación El amor en la poesía inédita colonial centroamericana, según los maestros del Archivo General de Centroamérica, publicada como parte del programa Patrimonio, Cultura e Identidad, auspiciado por la Universidad Rafael Andívar y un grupo de universidades noruegas ya hace algunos años. Este programa está enfocado, entre otras actividades, hacia la recuperación y revaloración de obras que forman parte de la cultura del Istmo. En este estudio, la doctora Méndez de la Vega aporta la visión del tema del amor en el contexto centroamericano, cómo se conformó desde la época de la colonia, y complementa temáticamente su investigación con La amada y perseguida Sor Juana de Maldonado y Paz, una obra que seguramente ustedes ya han estudiado, la cual confirma la existencia de la primera monja y poetisa de América. El amor y su evolución como paradigma a lo largo de la historia forma parte de los motivos constantes en la obra de Luz, en sus obras de teatro, en su poesía, en su reflexión ensayística y también en su trabajo de investigación. Pero su caso no es aislado. Ella reconoce que el amor, el miedo, el vacío y otras inquietudes existenciales forman parte de la fuente de inspiración para los seres humanos desde el principio de los tiempos. Por ello, ella le dedicó mucho tiempo y paciencia al rescate, estudio y compilación de diversos textos de amor populares y anónimos que cubren varios siglos y pueden clasificarse dentro de la producción de la literatura colonial centroamericana. Cita a Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, quien refiere cómo los primeros textos líricos, amorosos y de humor llegaron a Hispanoamérica de manera clandestina, a pesar de las prohibiciones realizadas por la corona, sobre todo en la época de Carlos V y Felipe II, que intentaban reforzar la sujeción de los pueblos recién conquistados por medio del aislamiento cultural y también por medio del lenguaje. Las provincias de Centroamérica estaban sujetas al Virreinato de México y su Inquisición, y por ello la producción y circulación de material literario era objeto de represión, delación y condena. De esa cuenta, Luz relata en la primera parte de esa obra que los manuscritos que datan de esa época son en su mayoría poesía religiosa o de circunstancias festivas, y solo de manera excepcional se encuentran los manuscritos que hacen referencia al amor, pero de una manera jocosa y a veces un tanto erótica. Pero también ella se refiere a la relativa calidad estética. Entonces, ella habla de una restricción en cuanto al lenguaje y desde ahí vamos a partir entonces para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, ella se refiere también a las razones por las cuales hubo poca y pobre producción literaria centroamericana, además de la represión política. En primer lugar,
Se refiere al efecto de la limitación en la expresión artística derivada de la prohibición de la corona. Las incipientes manifestaciones poéticas o dramáticas, por ejemplo, fueron poco cultivadas y compartidas por el temor a ser descubiertas, y así quedaron olvidadas y pocas veces registradas como parte de la expresión popular en el istmo. En segunda instancia, destaca la dificultad de obtener una licencia de reproducción en un principio o de impresión, ya entrado el siglo XVII, de alguna obra que no fuera de corte místico impuesta por las autoridades religiosas de ese momento. Además, en el caso de la mujer, la situación fue más trágica, por cuanto le fue limitado el acceso al aprendizaje de las letras y las matemáticas, sin importar su origen criollo o español. Su única oportunidad de cultivarse era la vida del convento, y esa fue la alternativa por la cual se optó en muchos casos. Dentro de ese marco, Luz resalta la importancia de Sor Juana de Maldonado, quien supo manejar las circunstancias de la época, aprovecharse de estas y sobresalir por su cultura general, su producción poética y sus amplios conocimientos del mundo. Continúa Luz haciendo un panorama histórico de la producción literaria centroamericana y se refiere al periodo de finales de la colonia. Luego hace un panorama de de todos los escritos que se han estudiado por diferentes personas, diferentes estudiosos como Marcelino Menéndez y Pelayo, Juan Probat, Rafael Apesa, Ángel Balbuena Prat, don Damaso Alonso, don Eugenio Asensio, don Ramón A. Salazar y otros. Todos ellos tuvieron dificultades al investigar y localizar esos textos para su estudio en mayor o menor medida, dada la ubicación geográfica específica. Es por eso que si se toman en cuenta las circunstancias de investigación de las expresiones líricas amorosas de la Centroamérica colonial y el valor histórico y cultural de los textos encontrados como muestras de la expresión literaria de un lugar y una época determinada, esto debe ponderarse y contraponerse al escaso o nulo valor literario que algunos críticos le suelen atribuir. Los rasgos de exigua calidad estética de la poesía amorosa en la región, combinados con el contexto de su producción, revelan el estado de la cultura centroamericana en la colonia y la naturaleza de las relaciones interpersonales imperantes en esa sociedad, además de constituir un factor para ser analizado como determinante en el desarrollo posterior del género en la historia de la literatura del istmo. Para Luz, esta pobreza, no solo de concepto, sino también de lenguaje, revela la ingenuidad de los escribientes y su poco acceso a la literatura de calidad, además de su falta de lectura, además de la sencillez de su expresión en el lenguaje. Con respecto a esta última idea, la autora señala la dificultad de analizar la poesía popular y su tránsito de lo culto a lo prosaico y viceversa, hecho que además fue acrecentado por el trayecto, adopción y adaptación de coplas, rimas y romances provenientes de España. Luego, en su segunda parte, Luz relata cómo llegó a conocer la poesía colonial en la Biblioteca Nacional, en el Museo del Libro Antiguo de la Antigua Guatemala, en el Archivo General de Centroamérica y en el Archivo General de la Nación en México. Su intención inicial al investigar este material era analizarlo en su tesis de licenciatura y, sin embargo, debido al hallazgo de unos pliegos censurados sobre los romances de la Pasión de Jesucristo de Lope de Vega, optó por este otro objeto de estudio con el cual escribió su investigación de grado. Muchos años más tarde, este material que Luz conservaba fue analizado y editado en esta publicación. Y así, ella realiza en este estudio un análisis de los 12 poemas amorosos encontrados, basados en el estudio de la métrica, del lenguaje, de su estructura morfológica y de las circunstancias sociales e históricas de su posible composición. En este sentido, hace referencia al dictamen de don Marcelino Menéndez y Pelayo contenido en la historia de la poesía hispanoamericana, quien afirma que existieron muy pocos poetas en la época colonial y que además no eran más que versificadores de circunstancias, con poca indagación existencial y con muy pobre manejo del lenguaje. Luego, la última parte está compuesta de los 12 poemas y un análisis breve de los 12 poemas que ella estudió,
y a los cuales se va refiriendo en cuanto a la temática, los personajes y la manera de expresión. Las intenciones aparte de su estudio, la investigación de Luz pone en evidencia la emergencia de un sujeto centroamericano con una pobreza ya casi como muy propia, ¿verdad? Inherente a él, una pobreza cultural, un sujeto mestizo, limitado y perfilado por medio de un discurso que también es bastante pobre, como lo estudió ella en la filosofía del lenguaje. A ella le interesaba mucho esta noción de la conformación de la identidad del centroamericano, por cuanto establecía las bases para el estudio de la identidad del centroamericano de hoy, ¿verdad? La gente guatemalteca, ¿por qué nos expresamos como lo hacemos? ¿Por qué seguimos repitiendo paradigmas? ¿Por qué no seguimos conformando con una expresión bastante pobre? Aún, como decía ella y como yo les comentaba al principio, en profesiones que pues naturalmente deberían tener una indagación mucho más profunda en cuanto al uso y la interpretación y la significación de este lenguaje. Entonces, si la identidad se construye a partir del lenguaje, entonces su propuesta era y sigue vigente en sus libros, que nos construyamos a partir de un lenguaje enriquecido, que indaguemos más en este lenguaje, que nos apropiemos de una manera más gozosa de ese idioma español que poseemos para crear también obras un poquito más completas, más ricas, que digan más, ¿verdad? Que transmitan mucho más de lo que queremos decir de una manera superficial. Esta preocupación de ella está vigente en muchas de sus obras. Recordemos que ella quería siempre dejar una huella de su indagación en el lenguaje y en muchos de sus discursos, esto es algo que hay que explorar, sus discursos y su participación en la Academia Guatemalteca de la Lengua, en donde ella se hacía muchas preguntas con respecto al lenguaje religioso, al lenguaje para referirse a la mujer, al lenguaje para referirse a lo guatemalteco y muchos otros temas que ella indagó. Entonces, con este panorama muy breve acerca de una de las preocupaciones de las tantas de Luz en cuanto a la creación y a la no solo estética, sino ontológica de esta nuestra identidad centroamericana tan llevada y traída, ¿verdad, Gisela? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Yo veo que en otras latitudes pues, pocas veces se preguntan, bueno, ¿qué es ser noruego? ¿Qué significa ser norteamericano? No, nosotros somos los que nos lo seguimos preguntando desde la colonia, pues por circunstancias históricas y políticas y de todo tipo, ¿verdad? Pero que en lugar de seguirnos preguntando, intentemos crearnos a partir del lenguaje. Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o podemos continuar con su foro. Gisela. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos esas reflexiones, ¿verdad? Y esos resultados de indagar y también esa vivencia, ¿verdad? Fue muy rica la exposición, creo yo. A mí me llamó mucho pues la atención esas preocupaciones de
de Luz Méndez de la Vega, ¿verdad? Por temas tan diversos y por mostrarse ella como tan atenta a su momento histórico, a su contexto. Me llama la atención bastante. Y en este caso, ese ejercicio de investigación que ella realiza, no solo es escritora, no solo es poeta, sino también ella indaga mucho sobre ese ejercicio de escritura, ¿verdad? Entonces, me gustaría si pudieras tú como tal vez hacer referencia a esa postura o a esa práctica, ¿verdad? De Luz Méndez de la Vega, como en relación a preocuparse por ese contexto y por esos temas de la identidad, de la cultura, de la literatura guatemalteca. Sí, como te digo, estaba comentando, ya hacía esa diferencia entre las diferentes profesiones, ¿verdad? Que uno tenía que conocer los materiales que estaba trabajando. Y para nosotros los materiales son las palabras, para nosotros la materia prima es el lenguaje. Entonces ella decía, puede ser que tengamos, o sea, la creación, ella se preocupaba mucho del hecho creativo, ¿verdad? En el momento, a la hora de crear, no solo era necesario cómo ingenuamente pensamos y como ingenuamente venimos pensando de la colonia, ¿verdad? Que lo único que necesitábamos era ese vacío existencial, esa pérdida o esa soledad o todos esos sentimientos de sentimientos que deseábamos, sino que de calidad. De lo contrario, y tal vez la indagación a lo mejor con buena al uso de símbolos, por ejemplo, se iba a conformar, pero no teníamos lenguaje apropiado, entonces iba a quedar únicamente como el doctor Menéndez y Pelayo, ¿verdad? Que era sencillamente una expresión de circunstancias. Entonces, porque me llama mucho la atención cuántas veces ahora no, yo lo veo en los talleres, ¿verdad? Muchas personas que vienen y que tienen una excelente historia que contar. Entonces, de eso platicábamos hay personas que tienen excelentes historias de vida que contar, propias, ajenas, o ideas a la hora de plasmarlo, tú eres tú sabes que me faltan las palabras, pero no es que la emoción que le pone a uno las palabras, es que no existe en nuestro vocabulario. Entonces, esa era su preocupación y sigue siendo la mía, porque si no tenemos la palabra adecuada, resultamos con versos que a veces incluso, o nociones o ideas que son demasiado ingenuas, ¿verdad? Entonces, esa era principalmente su reflexión y en torno al lenguaje, ¿verdad? Uh-huh. Gracias por esa explicación. Y ahora quisiéramos saber si dentro de las personas participantes tienen alguna pregunta sobre esta exposición de la escritora
y magíster Gloria Hernández. Aprovecho para dar la bienvenida a la doctora Gladys Tobar, quien es directora de este documental, ¿verdad? Y además es coordinadora del proyecto de investigación que nos reúne el día de hoy. También doy la bienvenida a otras personas que se han recién incorporado. Y pues si alguna quisiera hacer una consulta, pues este es el momento, un comentario, ¿verdad? En relación a esta exposición. No todo el mundo a la vez, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? La doctora Tobar tal vez quiera. Yo ya no tengo a Gladys en la pantalla, como que se fue. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Pues yo creo que... Buenos días. ¿Sí? Sí, hola. ¿Qué tal, Gisela? Buen día. Buen día. Soy Lilian Vega. Mucho gusto. Me parece muy interesante la exposición de la doctora Gloria Hernández. Y bueno, qué privilegio de haber compartido con la doctora Luz Méndez de la Vega compartir sus aportes, ¿verdad? Y cultivarse juntamente. Me parece, eso es un comentario que yo encuentro a Luz como una mujer polifacética y que fue como una profeta, ¿verdad? Que anunciadora, denunciadora y provocadora del feminismo. Entonces, también tengo una pregunta. Si hay algún estudio de mujeres o escritoras, poetas, que sigan una línea bajo este esquema de ser provocadoras y anunciadoras del feminismo. Esa sería. Gisela. ¿Sí? La pregunta es para ti. Perdón, ¿sí se escuchó? No, es que yo la mitad de la pregunta y es bastante intermitente. Entonces, no sé si ya escuchaste en su totalidad. ¿Me escuchas? pues no sé. Sí te escuchamos. No sé si Lilian quiere repetir brevemente la pregunta, por favor. Muy bien. Sí, bueno, que desde esa polifacética voz y propuesta de Luz, que así la percibo, ¿verdad? Como anunciadora, denunciadora y provocadora del feminismo, que si hay algún estudio de mujeres escritoras o poetas que sigan esa línea de Luz Méndez de la Vega. Bien, ahora sí escuché la pregunta. Sí. Muchas gracias, Lilian. Pues sí, definitivamente hay estudios, creo que dentro de la misma academia, en nuestra facultad, pero creo que tal vez Gisela tiene más conocimiento de estudios específicos en cuanto a esto. Sin embargo, a lo que yo me puedo referir es a los estudios que pudieron haber generado estas rutas de estudio acerca de la mujer y del papel de la mujer y de la conformación de
el rol de la mujer dentro de la estética. Por ejemplo, se llama lenguaje, religión y cultura como formadores de la mujer y la cultura. A mí que me parece un ensayo fabuloso porque desde ahí, desde este estudio, ella va sentando las bases para una profundización en las maneras como la mujer fue siendo limitada desde esos tres ejes, ¿verdad? El lenguaje, la religión y la literatura, ¿verdad? Porque decía ella que la literatura, pues con el lenguaje es evidente, ¿verdad? Hay poca lectura, poca expresión, poco acceso al estudio. Luego, la religión, pues ya todo está dicho. Y con cánones y con paradigmas que debe ser desde la literatura, porque se le asignó un nicho en la poesía, y en la poesía amorosa, la poesía de maternidad, de cantos a lo ella tiene muchos hace referencia específica al tema de la mujer, ¿verdad? Y a los estudios por otras generaciones. Sí, Gisela. Muchas gracias. Sí, pues realmente creo que ese es un tema que pues, sería bastante amplio mencionar tal vez el trabajo de la propia Luz Méndez de la Vega, que a través de una recopilación antológica, ¿verdad? Ella reúne a quienes ella denomina poetisas desmitificadoras. Entonces ahí pues Luz Méndez de la Vega escribe este libro, luego lo recrea varios años después. Primero empezó comentando a 8 autoras y después incluye 29 poetas guatemaltecas. Entonces creo que ella misma nos da como respuesta de este legado, ¿verdad? Y de otras autoras que también realizan lo que ella denomina esta tarea desmitificadora. Gracias, gracias. Muy bien, Lilian. Muy bien, gracias. Gracias. Si alguien más quiere hacer algún comentario, si no, creo que ahora sí ya se logró conectar la doctora Tovar, ¿verdad? Por si quiere también hacer uso de la palabra. Doctora Tovar. Creo que tiene problemas de interferencia, ¿verdad? Ella entra y sale. Creo que un poco es un problema de conexión. Y áreas de la ciudad que realmente tienen mayor facilidad y otras que tienen mayor dificultad en el tema de las conexiones, ¿verdad? Sí, me parece que ella está en el Cerro Aluz, ¿verdad? Sí. Ayer me comentaba que le cuesta bastante. Ahora, si no hay ninguna otra pregunta, a mí me gustaría retirarme porque a las 10 doy una clase y entonces ya mi grupo a las 5 tengo que empezar a conectar. Tengo un taller estoy dando un taller de autobiografía, memorias e historia familiar. Entonces, sí, ahora creo que se puso de moda que con muchas personas ya como de mi edad que ya pensamos que ya vamos a ir dejando este planeta, entonces se puso de moda el género, ¿verdad? Así como los abogados dicen que se puso de moda ahorita hacer los testamentos, ¿verdad? Entonces, tengo esto ahí con quien voy a trabajar en este momento. Ha sido un gran gusto.
estoy a la orden para cuando quieran conversar, de lo que sea, con mucho gusto, y encontrarme con todos ustedes. Un grupo de apuestan todavía por literatura, por los temas esenciales, ¿verdad? Muchas gracias, Gisela. Bueno, muchísimas gracias. Realmente fue pues bastante rico este intercambio, ¿verdad? Y esperamos enriquecernos de palabras. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, entonces, pues vamos a continuar. Doctora Gladys Tovar, nuevamente le damos la bienvenida. No sé si pudiera ahora usted desarrollar su comentario. Ya comentamos anteriormente que usted es la persona que pues se encargó de la dirección y producción de esta documental, ¿verdad? Y por lo tanto creo que tenemos mucho interés en poder escuchar su participación. Tiene que abrir su micrófono. Tiene que abrir su micrófono. Su micrófono, doctora, tiene que abrir el micrófono. En la parte inferior hay una parte para abrir el micrófono. Lo tiene cerrado. No sé si la ingeniera nos pudiera ayudar a abrir el micrófono de la doctora. Fíjese, doctora, que eso sí lo tiene que hacer ella, porque en mi caso no puedo. Solo cerrarlo puedo, pero no abrirlo. Doctora, tiene que ir a la parte inferior de la pantalla y ahí hay un micrófono y darle un clic. Tal vez si por teléfono le pudiera dar usted la orientación en lo que continuamos aquí. Muy bien. Gracias. Bueno, mientras logramos contar con la participación de la doctora Gladys Tovar, yo creo pues también que Luz Méndez de la Vega es una mujer pues realmente fascinante. Fue pues todo un paradigma, ¿verdad? Un nuevo paradigma de cómo ser mujer. Ya hemos escuchado algo sobre los estudios que ella realizó. También ya hemos escuchado algo o hemos leído algo de su obra. Entonces, pues realmente creo que da para mucho. Yo creo que ya volvió la doctora. ¿Será que puede abrir su micrófono, doctora? Bueno, mientras abre el micrófono la doctora, vamos a continuar un poquito charlando, ¿verdad? Sobre esta magnífica escritora que fue Luz Méndez de la Vega. Creo que ahora... muy bien. Bueno, yo abrí ahora el micrófono, se supone. Muy bien, la escuchamos, doctora. Buenos días. Sí, voy a tratar de ser breve porque se me entrecorta la comunicación. Buenos días. Estoy un poco lejos en el Cerro Alush y es muy difícil aquí la señal. Por eso es que a cada momento tengo que estarme reconectando. Buenos días, qué gusto estar en esta reunión. Me alegra tanto que haya estado con nosotros la maestra Gloria Hernández de la Academia de la Lengua Guatemalteca, y muchas gracias también a la doctora Gisela López por estar conduciendo este foro. La idea inicial de hacer esta documental surgió a través de los años.
porque en 1980 yo fui alumna de Luz Méndez de la Vega cuando ingresé a la Facultad de Humanidades. A mí me gustó mucho su dinamismo para trabajar y además ella nos invitaba mucho a las presentaciones de sus libros, porque en esa época fue cuando estuvo presentando la mayoría de sus publicaciones. En 1979 ella hizo su primera publicación, Eva sin Dios. Entonces, toda esta relación que mantuvimos los alumnos con ella, asistir a las presentaciones de sus libros, escuchar sus clases, daba conferencias, es decir, la leíamos en sus columnas del periódico. Dirigía un suplemento cultural en La Hora. Recordemos que La Hora está cumpliendo o acaba de cumplir hace un par de días 100 años. Y ella estuvo allí en los años 70 70 y 80, dirigiendo un suplemento cultural. Muy original porque inclusive salía con su letra, no con la letra de imprenta. Entonces vemos que tuvo una participación, como ya vimos, en la apertura para el desarrollo de las mujeres. Ella misma se volvió una antóloga para dar a conocer a muchas de las escritoras. Muchas de ellas aún viven, son escritoras que se han desarrollado en esta línea. Entonces, es muy importante conocer el trabajo de este tipo de personajes, por decirlo así, de nuestra historia cultural, que nos abren nuevos caminos, nuevas formas de ver el mundo. Y en ese sentido, pues en esta ocasión, en el año 2020, estamos llevando a cabo este proyecto que es constituir a Luz Méndez de la Vega como un paradigma, es decir, como un ejemplo para que se continúe con una línea semejante, que no necesariamente tiene que ser las mismas ideas de ella, sino lo que nos interesa es ver cómo ella se abrió brecha y creó su propio estilo y su propia manera de proyectarse a la sociedad. Y eso es lo que esperamos en la docencia superior. Y por eso es que lo estamos haciendo aplicado a la docencia. En mi caso, yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de hacer este documental con estudiantes de la carrera de letras, donde ellos desarrollaron toda su creatividad. Y en esta ocasión, en este nuevo proyecto, también tenemos estudiantes tanto del Departamento de Letras, de la Facultad de Humanidades, como de la Escuela de Historia. Entonces, la idea es tener un contexto de qué acontecimientos fueron los que influyeron en toda esta panorámica que nos presenta Luz Méndez a través de su poesía, de sus ensayos, de sus columnas periodísticas, de su docencia universitaria. Es decir, fue una persona que se desarrolló en muchas facetas. Entonces, creo que merece ser un paradigma para nuestra educación. Ese sería el sentido, pues, de este trabajo. Muchas gracias, doctora. Vamos a pedir a las personas, algunas tienen abierto el micrófono, que por favor lo puedan cerrar y solo a la hora de participar lo hablan. Yo, por ejemplo, A la compañera María Isabel Grijalva, si puede cerrar tu micrófono hasta que vaya a participar. ¿O va a tomar la palabra ahorita? no. Vale. Entonces, gracias por cerrar tu micrófono. Alguien que quiera, ahora pues ya tuvimos a las dos comentaristas. La dinámica sería precisamente que podamos escuchar
las participaciones de todas las personas que nos acompañan. Entonces, tienen la palabra, ¿verdad?, para comentar, para compartir o para hacer alguna pregunta también a la doctora Tovar, ¿verdad?, en particular. María Isabel Grijalva, ¿podría por favor cerrar su micrófono? No puedo. O la ingeniera Sonia, si se lo pudiera apoyar para cerrarlo. Bueno, no sé quién quiera hacer uso de la palabra. Les escuchamos. Bueno, contarles que un poquito del proyecto que nos reúne es un proyecto que surgió por la conmemoración del centenario de la escritora Luz Méndez de la Vega, ¿verdad? Y pues ella nos dejó todo un legado que se organizó por parte de la universidad una comisión del centenario que estuvo trabajando para proponer acciones, actividades, y una de esas propuestas fue implementar este año un proyecto de investigación que pudiera explorar, ¿verdad?, esos aportes de la escritora desde la literatura, pero proyectados hacia esa, pues, todo ese conglomerado, toda esa experiencia que constituye la educación superior, y ver de qué forma algunos de los elementos de su legado, ¿verdad?, podían pues ser conocidos y que se los apropiaran, ¿verdad?, los estudiantes y las estudiantes de la universidad. Y así pues surge la iniciativa de este proyecto que estamos desarrollando un equipo. En este caso es un equipo interdisciplinario porque estamos participando investigadoras y también investigadores, ¿verdad?, de distintas unidades académicas, como son la Facultad de Humanidades y como es la Escuela de Historia. Entonces, pues tenemos ahí un equipo al que nos hemos sumado como investigadoras asociadas, también un grupo de especialistas en estudios de género y estudios feministas, y esto pues ya le da toda una diversidad al equipo que integramos. Ahora pues nos gustaría mucho, como es un foro, que ustedes tomaran la palabra. ¿Quién quiere comentar? Por favor, les escuchamos. Tal vez alguien de mis compañeras o compañeros del equipo. Una de las integrantes del equipo, Ruby Vélez Catalán, ella desarrolló una tesis de licenciatura sobre la obra de Luz Méndez en el ámbito de la dramaturgia. No sé si Ruby quisiera tomar la palabra y contarnos un poquito. A ver quién quiere. Veo a muchas personas conectadas, así que creo que lo importante es que todo el mundo participemos. Entonces, no sé quién quiere hacer uso de la palabra. El compañero Bueno, Ángel. buenos días. No sé si me escuchan bien, es que está algo, hay mucha interferencia. Escuchamos.
Bueno, yo solo quería hacer un comentario acerca de Luz Méndez respecto a lo que se mencionaba más adelante, ¿no? Eh, Porque bueno, hablar de Luz Méndez implica un reto por su complejidad y forma. Eh, Su obra, bueno, claramente está compuesta de un gran corpus literario de analogías, ensayos, obras teatrales, publicaciones diversas, digamos, que están llenas de muchísimo simbolismo, figuras retóricas y profundas referencias de la poesía clásica, y las cuales va combinando perfectamente con un discurso muy llamativo porque mezcla esta esencia del humanismo y del feminismo como estilos de vida, pero con una carga política llena de denuncia, de lucha por principios democráticos, y de lo que implicaba ser una mujer escritora en sociedades tan hostiles como con las voces femeninas, como lo fue en toda Latinoamérica bajo las dictaduras militares, ¿no? Bueno, era algo que padecía también siendo periodista, y claro, esa misma persecución política que le hizo forjar un sentido reivindicativo por la mujer, llegando a tener posturas muy abiertas sobre el amor, el erotismo, el cuerpo, la maternidad, la sensualidad incluso, y esas las relaciones heterosexuales, los estereotipos imaginarios dominantes que se van a ir construyendo a través del patriarcado, ¿no? Entonces, y todo esto lo podemos encontrar en sus poemarios como Eneas sin Dios, Las voces silenciadas, helénicas, que tienen mucho de esto. Y ya lo mencionaba Jesse Álvarez en un escrito que realizaba en la revista Gaceta, en donde menciona que la poesía de Luz Méndez no solo es clarividente, sino también es desmitificadora, porque es una constante crítica a la represión que le tocó vivir, ¿no? Incluso hay una carta en donde Luz Méndez hace referencia a todo esto, en el que se dirige al filósofo alemán Schopenhauer, en donde menciona que hoy día las mujeres tienen los cabellos largos y cortos, y las ideas quizá más largas que las suyas. Entonces esto ya nos muestra una visión que desmonta esa construcción social definida por el sexo, y a su vez también le otorga un significado pues sustancial a la literatura feminista en su dimensión intelectual, filosófica y política, dotado también de una conciencia liberadora. Y en este mismo proceso la poesía de Luz va convirtiéndose en un camino de conocimiento, no solo para explorarlo, sino también para utilizarla como una herramienta contrahegemónica, contestataria, antidictatorial, en pro de la búsqueda equitativa de derechos, de igualdad social. Y bueno, para ir concluyendo, ¿no? Diría que el legado de Luz Méndez nos llama al compromiso social, al rescate de la memoria, a romper con esas realidades violentas que se imponen a través de las luchas de género, desde lo colectivo, lo comunitario, lo multidisciplinario y lo incluyente. Bueno, ahí lo dejaría. Muchas gracias. El compañero que acaba de tomar la palabra es Axel Morales. Él es integrante del equipo de investigación por la Escuela de Historia. Y pues como vemos, ha hecho la tarea. Bueno, no sé, escuchamos sus opiniones, sus dudas, sus comentarios, sus aportes. ¿Qué ha significado, verdad, para ustedes, Luz Méndez? ¿Qué les llama la atención de su trayectoria, verdad, como la muestra la documental? No todas las personas a la vez, por favor.
No sé si a mí me gustaría que la doctora Tovar nos contara un poquito brevemente de esa experiencia, ¿verdad? De hacer ese documental, de cómo Luz Méndez, pues ahí sí que, como decía la escritora Gloria Hernández, logró trasladar pues esos elementos de su vida, ¿verdad? Para que cómo se logró hacer pues esa recopilación biográfica que nos muestra la documental. Doctora. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ah, gracias. Sí, escuchando al compañero Axel, también les quería decir que fue muy significativo el periodo en que Luz Méndez tuvo su máxima producción literaria, que fue entre los años 60 y el año 1960 y 1996. Esas dos fechas son importantes en la historia de Guatemala porque marcan el inicio y el final del conflicto armado. Recuérdense que el conflicto armado fue pues prácticamente una guerra que vivimos en Guatemala y que nos marcó aquí en Guatemala para poder a través de esto se sigue sacando la producción digamos, en relación con estas experiencias. Entonces, tenemos que investigar también todo ese periodo, ¿verdad? Aunque ella vivió pues más de 90 años, eso le permitió tener muchas experiencias. Todo esto lo conversé, como decía la doctora Gisela López, lo conversé con ella a través de una serie de entrevistas que realicé yendo en el año 2004 todas las tardes a su casa. Toda la tarde pasábamos hablando sobre estos temas y me fue contando pues cómo fue el desarrollo de su vida y las experiencias que tuvo desde su niñez la fueron marcando para ir desarrollando posteriormente toda su producción literaria y todo su pensamiento crítico. Cuando era muy pequeña, que ella ni siquiera lo recuerda, su padre ya intervenía en política nacional, porque su padre, que era médico, estuvo dentro de lo que se denominó el Partido Unionista, que recordemos que fue el que derrocó al dictador Manuel Estrada Cabrera en 1920. Luz Méndez había nacido en 1919. Entonces, esto los hizo salir del país exiliados hacia México y ella desarrolla sus primeros años de vida en México. Desde un año, digamos, en 1920, hasta que tenía como 4 o 5 años. Y ya iba a la escuela en México, eso me contaba ella. Después, ya cuando entró a la primaria, regresaron ellos a Santa Lucía Cochumalguapa, que es el lugar donde ella había nacido y de donde era su familia. Y ahí pues tuvo oportunidad de convivir un poco dentro de esa comunidad, pero posteriormente la enviaron la enviaron a un colegio de monjas al Salvador como interna. Entonces yo creo que esa experiencia en esos colegios de monjas de aquella época que infringían una disciplina muy rígida, como ella me contaba, ¿verdad? La hizo de alguna manera detestar la religión. Fue esa experiencia tan dura que tuvo de niña, de estar sola, digamos, con sus compañeras, sin el afecto de sus padres, y como dice ella, ¿verdad? Tenía que aprender toda la simbología de México cuando era niña
Después viene a Guatemala toda la simbología patria de Guatemala y después toda la de Salvador. Entonces, miren todas estas experiencias tan abruptas para una niña entre los 0 y los 12 años, la marcó para toda su vida, porque recordemos que de acuerdo con la psicología, los niños forman su personalidad entre los 0 y los 7 años. Entonces, ella aprendió a vivir consigo misma, a dialogar consigo misma, y una de las grandes experiencias que según ella tuvo en ese periodo fue conocer a Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es la primera premio Nobel de Latinoamérica de los años 40, creo que es el año 43. Entonces, imagínense conocer a una premio Nobel en El Salvador, que la llegó de visita al colegio, y luego pues leer su poesía, conocer esa obra, eso ya la fue induciendo hacia las letras. Posteriormente ella, como pertenecía a una familia pues no millonaria, pero sí acomodada, ¿verdad? Tuvo oportunidad de estudiar en Belén cuando regresa, que era un centro de formación de señoritas muy adelantado para su época, y luego que se gradúa de maestra también estudia en el colegio Liceo Francés y después va a la universidad. Pocas mujeres iban a la universidad en aquella época, en los años 20, ¿verdad? Ella fue una de las pocas, tal vez eran 2, dice, en la carrera de Derecho, pero se retira de esto porque se casa. Sin embargo, había estado ejerciendo también desde que tenía 23 años, ya su papel como periodista. No era feminista en ese momento, porque imagínense, a los 23 años, era más o menos 1934, era el gobierno de Jorge Ubico. Jorge Ubico tenía un periódico que se llamaba El Liberal Progresista, donde naturalmente se publicaba solo lo censurado, ¿verdad?, por el gobierno, porque era una dictadura. Pero ella tenía una página femenina donde, no sé, daba consejos a las mujeres, hablaba de modas. Es decir, en ese momento ella no había tenido el contacto con estos grupos que ya se estaban formando en otros países, pero que todavía no habían tenido un contacto directo con los grupos de mujeres guatemaltecas. Quizás el momento en que ella empieza como a darse cuenta de que las mujeres tienen un papel importante en la sociedad es para los movimientos de 1944, cuando precisamente se da el derrocamiento del régimen de Jorge Ubico. Entonces, ya en el año 44, pues naturalmente ella ya empieza a pensar en, no sé, en continuar estudios. Sin embargo, ella sí siempre se dedicaba a la pintura, a la escultura y a sus hijos, porque era recién casada y tenía 3 hijos. Y fue madre, ¿no? Ya en los años 50, cuando sus hijos estaban más grandecitos, porque ellos recuerdan que los llevaba inclusive a la Facultad de Humanidades, ella ingresa a la Facultad de Humanidades. En la Facultad de Humanidades empieza su gran desarrollo artístico, porque empieza introduciéndose en los grupos de teatro. Ahí había un grupo de teatro de humanidades con Matilde Montoya, que fue la esposa de Manuel José Arce. Ellas montan unas obras de teatro clásicas, Medea, Antígona, y ahí Luz empieza a descubrir sus dotes de actriz. Y tiene ese periodo como actriz de los años 50 a los años 60. Esto le va a dar tal vez los insumos necesarios para poder hacer sus obras de teatro que escribe posteriormente,
ya en los años 80, que son los 3 monólogos inoportunos, ¿verdad? Entonces, también fue fundadora del GADEM, que fue un grupo muy importante en la historia del teatro guatemalteco, el grupo de escenificación moderna, GADEM. Yo todavía tuve oportunidad de ver varias obras representadas en el GADEM, que estaba en zona 1. Bueno, después ella se gradúa de licenciada en letras y se van a España porque su esposo tuvo que viajar para allá y ella aprovecha el tiempo para estudiar su doctorado también en letras. Ya no hizo su tesis, la vino a hacer a Guatemala, pero en eso se da bueno, hubo una serie de problemas también en esos años y ella ya no puede graduarse, pero desarrolla su investigación y todo ese trabajo de investigación que hace para la tesis del doctorado está plasmado en sus ensayos que posteriormente fueron publicados por la Universidad Rafael Andívar, sobre Sor Juana de Maldonado, sobre la poesía erótica y la poesía centroamericana de la colonia. Ella rescata entonces a mujeres que escribieron en esas épocas en sus investigaciones. Otro libro de investigación que surge a raíz de sus experiencias de juventud fue el último que se publicó y que ya es post-mortem, o sea, el que habla de amor y de guerra en el Principito. Este libro que publicó la Universidad de San Carlos en 2013, o sea, un año después de que ella falleció, fue inspirado en los años 30, cuando ella era muy jovencita. Su papá era director del hospital militar, y Saint-Exupéry, que en ese entonces no era famoso como lo es hoy día, tuvo un accidente aéreo en Guatemala y tuvo que irse a recuperar a ese hospital. Entonces Luz Méndez iba a conversar con él y así fue como surgió su identificación con esta obra, que ella lo que hace es indagar sobre toda la simbología masónica que tiene este libro. Muy interesante, sus ensayos, ¿verdad? Publicados tanto por la Universidad de Andívar como por la Universidad de San Carlos. Entonces vemos que su desarrollo intelectual no va solo en la línea, digamos, de la producción de mujeres, sino que ella en general tiene otros estudios sobre Petrarca, sobre Boccaccio, sobre el señor presidente. Por ejemplo, hizo un ensayo muy importante donde ella demuestra que el señor presidente no es un plagio de Tirano Banderas, de Valle Inclán. Es decir, su interés era en la cultura general de la lengua española, realmente. Pero en los años 70, ella va a México y presenta este ensayo del que habló la compañera Gloria Hernández, donde habla de la deformación de la mujer a través de los libros de texto también. Este ensayo lo presentó ella como ponencia en el encuentro feminista que hubo en México en el año de 1975, cuando ese año fue declarado el Año Internacional de la Mujer. A partir de ahí, si ustedes se dan cuenta, empieza toda su producción en torno a las obras de mujeres guatemaltecas y su propia producción en todos los poemarios que ella publicó en vida y que se siguen publicando pues a través de la editorial Cultura, que ha hecho un trabajo muy importante también. Ustedes ven entonces que tanto la editorial universitaria como la editorial de la Universidad Landívar, la editorial Cultura, bueno, la editorial Cultura quizás se ha interesado más en la obra de ella por haber llegado a ser la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura en el año 1994. En los años 90 ella empieza prácticamente a cosechar
toda su fama, un reconocimiento a todo ese trabajo que había hecho en las décadas anteriores. Se le da el Premio Nacional de Literatura, le dan la medalla a Pablo Neruda en el año 2004, perdón, 2003, no, 2004 fue. En el año 2003 le habían dado la Orden Ixmucané del Ministerio de Cultura y Deportes. Es decir, empieza una serie de reconocimientos por la municipalidad de Guatemala, la academia también en el año 89 la incorpora, ¿verdad?, como miembro permanente. Es decir, fue un desarrollo increíble el que tuvo Luz Méndez de la Vega, y no digamos su periodismo, que duró pues prácticamente 60 años. Ella tuvo columnas en todos los periódicos más conocidos de Guatemala, pero especialmente ella le tuvo mucho aprecio, por decirlo así, al suplemento cultural que creó en La Hora. La Hora que, como les decía anteriormente, en esta semana está cumpliendo 100 años de fundado. Así es que, ¿cómo no vamos a reconocer toda esa labor que ella hizo, todo ese abrir brecha para que las mujeres pudiéramos irnos desarrollando académicamente y pudiéramos tener en ella un paradigma, un ejemplo a seguir? Esto sería más o menos un resumen así muy panorámico, ¿verdad?, de por qué razones nosotros estamos estudiando esta obra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gladys Tovar. Damos la bienvenida a personas que se han incorporado, como María Dilia Ramírez, que es coordinadora del Libro Club Alaí de Fopa León Felipe en la Ciudad de México y que se acaba de sumar a este foro. Bienvenida. Y pues escuchar, ¿verdad? Continuar escuchando las opiniones, los comentarios. Mencionábamos hace un rato a la compañera del equipo de investigación, Ruby Vélez Catalán, que también ha desarrollado su tesis de licenciatura sobre la obra de Luz Méndez. No sé si nos quiere comentar, Ruby. ¿Me escuchan? Sí. Gracias, buenos días. Bueno, mi trabajo de tesis todavía está en proceso de revisión y pues la pandemia estancó un poco el proceso, pero sí puedo compartirles cómo fue que yo llegué a decidirme por abordar el tema de los monólogos de Luz, ¿no? Me fui por esa vía porque era el terreno menos explorado de todo lo que ya se dijo que Luz en vida escribió y que todavía nos congrega, ¿no? Me fui por la vía de los monólogos, como les decía, porque es el terreno con menos exploración. Y pues, dos cosas importantes que aprendí con mi tesis es que primero, en la vida personal, siempre somos capaces de deconstruirnos. Lo digo porque por las vías del feminismo ahora se entiende que una mujer feminista no se casa, que una mujer feminista no tiene hijos y etcétera, pero no es en todos los casos. En el caso de Luz, ella tuvo procesos de construcción, procesos de redescubrimiento, procesos de aprendizaje, y esto es posible, ¿no? Los tiempos cambian y con los tiempos cambian, las personas van cambiando, entonces la misma Luz pasó por procesos de construcción. Eso lo podemos ver con sus experiencias en el divorcio, sus experiencias en varios aspectos que ella toma y deja en su vida. Les hablo de la Luz mujer, ¿no? Porque de la Luz literaria hay demasiado que decir y nunca se dirá todo, pero esos procesos de construcción y constante aprendizaje los aprendí yo en la elaboración de mi tesis, ¿no? Que fui descubriendo no solo a Luz, la mujer creativa, la mujer incansable, multifacética y multidisciplinaria,
también aprendí que una mujer va cambiando y va cambiando con su tiempo y va aprendiendo con su tiempo, ¿no? Los modelos del feminismo van cambiando todo el tiempo y esa es una de las cosas que aprendí con el proceso de la tesis. Otra, que sus preocupaciones estéticas a nivel del teatro eran bastante amplias. Yo me quedé con cómo fue que ella aplicó ciertas escuelas del teatro brechtiano, un teatro bastante marxista, en sus monólogos y cómo pues esas preocupaciones estéticas coincidían con lo que había mencionado la doctora Tovar, con el contexto que se estaba viviendo en Guatemala al momento de escribir estos monólogos, de la preocupación social, la preocupación por el individuo colectivo, ¿no? Entonces, esa es una faceta de Luz un poquito distante de todo lo que ya hemos hablado mucho de feminismo, hemos hablado mucho de la preocupación de Luz por el lenguaje, porque tengamos un lenguaje bastante vasto, que a veces es lo que decía Gloria Hernández, es bastante limitado nuestro vocabulario, nuestra amplitud de vocabulario es muy limitada, hay muchos factores que influyen en eso. Y entonces Luz en sus monólogos y en lo que yo me dediqué a mi tesis, me dediqué solo a un monólogo porque 3 son, créanme, son demasiado. Me doy cuenta de que el asunto de fondo con los monólogos son asuntos netamente sociales, no solamente hablando de mujeres. Es cierto, los monólogos son feministas, son intercambios entre voces femeninas, aunque hay un monólogo de voz masculina, y ese habría que tomarlo muy en cuenta porque rompe un poco el esquema, de la idea que tenemos de los monólogos feministas. Y hay un monólogo con una voz masculina que todavía falta explorar un poco esa parte de los monólogos porque es una voz masculina. Ella hace hablar a un hombre desde esa visibilidad de género que se le daba y se le sigue dando, no solo en la literatura, ¿no? Entonces Luz lo plasma de esta manera. Volviendo al punto de partida, les comento, yo aprendí con Luz que una mujer puede constantemente deconstruirse y eso me lo enseñó a partir de que ella entra a la facultad. Ya era una persona mayor, se puede decir, ¿no? El estigma de la edad no le limitó a seguir estudiando, a seguir haciendo lo que quería hacer, lo que estaba llamada a hacer, que era dedicarse a la literatura, al teatro y a los oficios intelectuales. Y pues la otra que fuera del gran escenario feminista, a ella también le preocupaba el ser humano colectivo, ¿no? El ser humano, y yo lo vi con sus monólogos, es el ser humano colectivo. Lo descubrí detrás de la estética que respalda estos monólogos y yo invito a las personas que nos acompañan hoy a explorar esta faceta de Luz, que son sus monólogos. Su poesía, por supuesto, es muy nutrida, es muy amplia, muy existencialista, pero sus monólogos nos enseñan una fase de Luz a la que les prometo vale la pena acercarnos porque nos amplían mucho más estas preocupaciones de individuos colectivos, ¿no? Les estoy hablando de sociedades, les estoy hablando no desde la parte acusadora, sino desde la parte humana, que era algo que Luz probablemente no lo programó de esa manera al momento de escribir sus monólogos, pero con el tiempo y con los estudios, pues uno llega a descubrir que los escritores, las personas que crean arte, pues tienen respaldos, tienen influencias y a veces ni siquiera lo conocen o ni siquiera lo declaran a sí mismo, ¿no? Pues esas dos cosas aprendí yo con mi tesis y les hago la invitación a releer o leer los monólogos porque nos acercan a una faceta pequeñita, poco explorada, pero muy amplia, que también nos dejó Luz y que nos congrega y nos congregará por mucho mientras sigamos en la línea de su pensamiento, ¿no? De pensar críticamente, ¿verdad? Ella siempre nos invitó a pensar críticamente y pues eso, doctora, ese es mi aporte. Muchas gracias a nuestra compañera del equipo de investigación, Ruby Vélez Catalán.
Bueno, pues ahora nuevamente les invitamos a quienes nos acompañan, ¿verdad? A que puedan pues externar una opinión o hacer una pregunta o un comentario. Les escuchamos. Buenas, licenciada, ¿qué tal está? Yo quisiera hacer un comentario, sobre todo con lo de la conferencia que dictó la licenciada, la doctora, ¿verdad? Es importante el tema que ella hizo, haciendo reseña de lo que Luz Méndez dijo, ¿verdad? De que el idioma español es un idioma muy rico y muchos de los que escribimos, no solo escribir como para literatura, sino que escribir también para investigación, muchas veces obviamos eso y no lo usamos. Y en el idioma español, pues la riqueza es tan extensa y tan grande que se puede hacer una obra, tanto de investigación académica como de literatura, que enriquezca a las personas que la van a leer, ¿verdad? Y muchas veces los investigadores y los escritores obviamos eso. Entonces me pareció muy importante lo que ella dijo sobre esto. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más que quiera pues participar de este foro, comentarnos sobre esa trayectoria de Luz Méndez de la Vega? Las invitamos. Les invitamos. María Isabel Grijalva. Tiene que abrir su micrófono. Bueno, aprovecho mientras Marisa abre su micrófono a mostrarles un libro, ¿verdad? De los muchos que pues conservan ese legado de esta escritora. Esta es un que muestra poesía completa de Luz de la Vega y fue realizada por Editorial Cultura bajo la coordinación de el Premio también Nacional de Literatura Francisco Morales Santos. Pues es un importante documento, ¿verdad? Para conocer María Isabel Grijal. Sí, muy buenas. Bueno, yo soy María Isabel Grijalva, soy integrante del Seminario de Literatura Feminista y Ciudadanía. Y entre todo nuestro estudio también vimos a Luz Méndez y creo que, bueno, es una mujer espectacular. De verdad, cuando yo sea grande quiero ser como ella, así de sencillo. Porque viendo, bueno, nosotros la estudiamos, pero luego cuando tuvimos la oportunidad de ver por primera vez el video que se hizo sobre su vida, y eso fue que ya hace muchísimos años, era increíble. No solo era poeta, era escritora, era deportista, manejaba las armas y tuvo hasta premios, creo yo, en esa parte en el club de caza, tiro y pesca, creo yo que se llamaba. Todo eso bueno, también digo yo, tenía una disciplina increíble también para todo eso, porque ella misma creo que no tenía ni siquiera noción del potencial que tenía como persona, como ser humano, como mujer. Y yo creo que también el descubrir el ser feminista, bueno, ya eso habrá que discutirlo más. Yo creo que ser feminista también no es que no tengamos hijos, que no me quiero casar, no, que si yo me quiero casar es con decisión propia, no por imposición de la iglesia, de la sociedad y el Estado.
creo que más esa era la cosa. Pero me encanta su poema que le Carta a Schopenhauer. Esa me encanta, de verdad. Ese poema me encanta, ¿verdad? Como le contesta a él, que, ¿verdad? Porque él decía que las mujeres éramos seres impuros, ¿verdad? De cabellos largos y de ideas cortas. Entonces, cuando ella le contesta, hoy estás en la caja, ¿va? Con el pelo largo, ¿verdad? Y tus ideas se quedaron ahí. Y yo tengo el pelo largo, algo así, dice. Pero me encanta Luz, y creo que, como decían anteriormente, creo que va a ser mucho tiempo el que va a perdurar para seguirla leyendo, releyendo, y así como ella se ponía a descubrir en los textos de hombres, de mujeres, el fondo, también creo que nosotras tenemos ese reto de ir descubriendo qué era lo que ella pretendía atrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, gracias por esta oportunidad que nos dan de estar compartiendo, bueno, esta maravilla de legado que nos ha dejado Luz Méndez, ¿verdad? Y que no está entre nosotras hoy. Gracias. En alusión al poema que mencionaba María Isabel Grijalva, voy a leer la última estrofa. Efectivamente, Schopenhauer era un filósofo de la misoginia, ¿verdad? Y ella, trabajando los argumentos de Schopenhauer, le da literalmente vuelta, ¿verdad? Hace una deconstrucción y los revierte. Y la última estrofa del poema dice así: porque ahora, maestro insigne Schopenhauer, si pudieras enterarte, te sorprendería saber que a nuestros largos cabellos, al perfumarlos, anudamos ingeniosas frases contra ti y los jerarcas del sexo, que valoran más su corto pene y sus eróticas hazañas que todas las ideas, cortas o largas, que les crecen en sus calvas cabezas. Vemos pues que Luz Méndez de la Vega pues hace uso de ese recurso de la ironía, ¿verdad? Y del sarcasmo. ¿Alguien más que quiera compartir? Les escuchamos. Buenos días a todas. Desafortunadamente llegué tarde, ya no pude escuchar la conferencia, sino solo el final, pero les felicito por esa iniciativa que tuvieron de recordar a esa gran mujer que fue doña Luz Méndez de la Vega. Yo tuve el privilegio de conocerla, la tengo presente, que llegaba a la universidad con sus faldas cortas, con su pelo largo. Y pues he leído algo de ella, pero me interesó esto que dijo la licenciada Rubí sobre los monólogos, porque eso no conozco y sí me gustaría conocer. Pues muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias por la participación desde México, ¿verdad? Y de esta coordinación de un libro club que también se dedica pues a conocer y a explorar la trayectoria y la obra de escritoras y escritores de toda América Latina y el mundo, ¿verdad? En general. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportarnos ideas, reflexiones? Les escuchamos. Ya vamos acercándonos al final, nos va quedando poco tiempo, entonces aprovechen, ¿verdad?
a participar, yo les voy a compartir pues otro poema que a mí me gusta mucho mientras se animan, ¿verdad? Mientras se animan a hacer uso de la palabra. En este poemario que se llama precisamente Las voces silenciadas, poemas feministas, hay un poema muy especial que ella muestra en el último apartado. Ella divide este poemario en varios apartados. La que calla es uno de esos apartados, pero este poema que voy a compartir está en la última parte del poemario, que pues ya convoca un poquito más a esa mirada crítica, ¿verdad? De constructiva de lo que pues muchas veces experimentamos o experimentan las mujeres, ¿verdad? En esta sociedad que pues no ha sido diseñada para enaltecernos o para dignificarnos, sino por el contrario, que muchas veces ha sido pues bastante destructiva. Y el último apartado del poemario se llama La que se hermana. Y el poema se llama Rescate. Ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio. León Felipe. Ese es el epígrafe, ¿verdad? En el camino de los vientos espero, bajo el ancho cielo, mar adentro, con las velas tendidas espero, porque has de venir, viento fuerte, y yo estaré presta para el tormentoso viaje, timonel alerta, que no pierda tu rumbo, viento rescatador de inmovilidad de siglos. Yo creo que la propia Luz Méndez de la Vega, pues, fue o es para nosotras y para la sociedad guatemalteca en general un viento rescatador de la inmovilidad de siglos, ¿verdad? Con sus ideas pues innovadoras, revolucionarias, transgresoras. Pues tenemos todavía 12 minutos, entonces no sé si alguien más quiere pues aprovechar y compartir sobre Luz Méndez. No sé si puedo participar ahora. Claro. Gisela. Sí, claro, sí. Bueno, estaba pensando que ella no solo se inspiró, digamos, para escribir poesía, sino que también sirvió de inspiración, sirvió de musa para algunos poetas, en este caso para Flavio Herrera. Flavio Herrera fue quien introdujo en Guatemala el haikai. El haikai es una poesía sintética proveniente del Japón, pero él adaptó esa poesía a Guatemala porque le dio motivos guatemaltecos y le hizo un haikai a Luz Méndez. Perdón, el haikai dice: te llaman Luz, yo Lucía, porque eres luz y armonía, y con luz de tu semblante pinta su estancia el día, y le pone marco al cielo con la mata de tu pelo. Fíjense qué bellísimo el haikai, ¿verdad?, que le hace. Y era tan ingenioso Flavio Herrera que hizo un haikai que se llama haikai, que dice, como dice, ahora lo olvidé, pero bueno, él define el haikai como un haikai. Y él fue profesor de Luz Méndez de la Vega en la Facultad de Humanidades. Ella, según me decía a mí, lo admiró mucho a él. Pero uno de los profesores de literatura que más influyó en ella fue Manuel Galich, cuando ella era estudiante de Belén. Él era su profesor de literatura. Y ella empezó a escribir pequeños poemas en esa época de adolescencia
y él se los publicaba en la revista Studium, que era una revista de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Esto la motivó a ella y seguramente todas esas experiencias de tener ese contacto con gente de letras en sus primeros años fue lo que más adelante la impulsó a ella a seguir el camino de las letras. Gracias, Gisela. Muchas gracias, doctora. Pues realmente creo que esta jornada ha sido breve pero intensa y pues creo que el foro ha cumplido pues en gran medida su cometido de poder conocer un poco más, ¿verdad?, de la obra, de la trayectoria, de la vida de esta escritora. Y pues a nosotros nos interesa como proyecto escuchar sus opiniones, sus percepciones sobre la obra y sobre la trayectoria de esta autora, ¿verdad? Parte de la ejecución del proyecto es llevar a cabo este foro. Entonces vemos ahí a bastantes personas conectadas, a Javier, a Jairo, vemos pues a varias personas conectadas y quisiéramos que participen también, ¿verdad? Porque ya se va a María Isabel, María de los Ángeles, a Marisol Ventura, que pudieran pues hacer uso de la palabra para que podamos cumplir con este cometido de conversar. Paola, no sé si quiere tomar la palabra. Araceli López. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer la iniciativa para este proyecto que nos acerca al legado de Luz Méndez. Me alegra mucho poder ver por esto medio a la doctora Gladys Tobar, de quien fui alumna hace muchos años. Hoy tengo a bien también realizar docencia en la Universidad de San Carlos. Muchas felicitaciones, doctora, por esa iniciativa, a todos los que la acompañan, un proyecto maravilloso, que al acercarnos a Luz Méndez, una escritora de gran valía en las letras guatemaltecas, que nos enseña a reflexionar sobre el valor de la palabra y que en mi caso yo lo veo muy importante para llevarlo al aula, donde tenemos al semillero de talentos que están ansiosos de utilizar la palabra, pero utilizarla de manera correcta. Creo que Luz Méndez es una escritora que puede acercarnos a esa juventud deseosa de conocer el pasado de nuestra querida Guatemala. Así que muchísimas gracias por este espacio. Fue muy enriquecedor también compartir con la licenciada Gloria Hernández, quien también la he tenido como invitada en muchas ocasiones en el aula universitaria. Así que muchas gracias y que sigan adelante. Felicitaciones. Muchas gracias, Araceli López, por sus palabras. Doctora, la palabra. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, pues ya vamos terminando esta jornada y quiero agradecerle su participación en esta actividad que es parte de nuestro cronograma de trabajo del proyecto. Ustedes pueden acercarse con nosotros si tienen interés en participar también en el proyecto, porque hay muchas actividades que queremos realizar. Más adelante tendremos una serie de conferencias también con especialistas sobre el tema del pensamiento crítico, que está tan de moda, pero que es tan importante en educación superior, partiendo, por supuesto, de la literatura como base, ¿verdad? Y también estamos pensando en poner en escena uno de los monólogos
para el mes de septiembre, porque en el mes de septiembre la Facultad de Humanidades cumplirá 75 años de fundada. Y bueno, Luz Méndez de la Vega fue durante muchísimos años profesora titular del Departamento de Letras de esta facultad, y quisiéramos también rendirle un homenaje a ella poniendo este monólogo en la red, porque seguramente vamos a seguir en este trabajo a través de la red, porque pues estamos viendo que es un poco difícil la situación con la pandemia, ¿verdad? Así es de que pues estamos a las órdenes para que se puedan comunicar con nosotros y podamos realizar más actividades y hagamos una red grande de amigos, por decirlo así, de la obra de Luz Méndez de la Vega. Se ha creado una página en Facebook, esperamos que se hagan amigos de la página y que puedan contribuir ustedes también a difundir todo este legado de Luz Méndez de la Vega. Así es que muchísimas gracias también a los participantes de hoy, a los de nuestro proyecto, a los integrantes de nuestro proyecto, Paola, Ruby, Gisela, Axel y yo, que estamos para servirles. Y hay un par de compañeras también que no pudieron estar por compromisos de trabajo que tienen a esta hora, que es la licenciada Raquel Pineda Reyes, y la licenciada de la Facultad de Humanidades, y la licenciada Yolanda Estrada de la Escuela de Historia. Un saludo también a nuestras autoridades en la Facultad de Humanidades, pues al decano, ¿verdad? Al señor decano Walter Mazariegos, a la secretaria académica, a la licenciada Ana Lucía Estrada, al director del INESLIN, porque a través del Instituto de Estudios de la Literatura Nacional estamos llevando a cabo este proyecto, el maestro Milton Torres, a la directora de la Escuela de Historia también que nos apoyó, la doctora Artemis Torres Valenzuela, al director del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia también, el licenciado Danilo Dardón, maestro Danilo Dardón. Así es que, como ustedes ven, hay mucha gente involucrada, y quien financia, ¿verdad?, toda esta participación, que es la Dirección General de Investigación, que en este momento nos está dando el apoyo técnico para llevar a cabo este conversatorio a través de la eficiente labor de la ingeniera García Pérez, ¿verdad?, a quien le agradecemos su apoyo. Tenemos a nuestro coordinador del programa de Cultura, Pensamiento e Identidad de la Sociedad Guatemalteca, el doctor José Cal, quien es un historiador muy connotado, profesor de la Escuela de Historia. Así es de que, como ustedes ven, para llevar a cabo un proyecto se necesita una gran infraestructura y todo un equipo de trabajo que no se limita a los investigadores, sino que también a todo el personal de la Universidad de San Carlos. En especial, pues le agradezco a nuestra investigadora del proyecto, la doctora Gisela López, su participación como moderadora de esta actividad. Ella es especialista en género, es quizá la única doctora en género que tenemos en Guatemala. Estudió en España, en la Universidad de Andalucía, y se ha dedicado a estudiar profundamente las obras de las escritoras feministas, especialmente centroamericanas y del Caribe. Ha hecho una serie de publicaciones y en el futuro yo no dudo que también las jóvenes del futuro van a estudiar la obra de nuestra querida doctora Gisela López. Así es de que muchísimas gracias a todos por su apoyo y por el entusiasmo en que llevemos a cabo este tipo de actividades. Gracias.
Muchas gracias, doctoras Gladys y Gisela López. No sé si antes de cerrar el evento gustarían que nos tomáramos una fotografía, si pueden abrir quienes no tienen abiertas sus cámaras para dejar ahí una fotografía del evento. Entonces, damos un minutito para que abran sus cámaras. Para que enfoquen ahí sus rostros también, para que salgan todas y todos en la fotografía. Entonces, vamos a proceder a la toma de la fotografía. Muy bien. Vamos a tomar una más. Una, dos y listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, entonces los esperamos en la próxima actividad de este proyecto que se realizará, si no estoy mal, el lunes 29, ¿verdad, doctora Gisela? Sí, así es, el lunes 29 a las 15 horas. Muy bien, que tengan todos muy buen día. Hasta la próxima. Muchas gracias, señora, por su apoyo. La orden, doctoras.